hay Está bien. algún problema con la cámara, porque Bien, está bien. yo acá le tengo habilitada, pero hay algún problema, ¿Hay no algún sé. problema? Eh, Entiendo. ¿No, no sí, sí. será que está cerrada y tal vez uno no, a veces no se da cuenta? Puede revisar aunque sea aquello, si está tapada el ente de la cámara, ¿no? ¿No? No, todo está Todo habilitado, está pero habilitado. Bueno, algún problema hay. arranquemos, Ajá. arranquemos entonces. Mi querido doctor Quintana, primero, gracias por la gentil espera de estos minutos, pero lo vamos a compensar con unos minutos más porque este es un tema de mucha actualidad. Usted acababa de escuchar seguramente a nuestro primer invitado, al presidente de la Unión Nacional de Educadores, que es el Magíster Quispe, y él anunciaba o ha llamado a una marcha contra la Ley de Integridad Pública demandando su inconstitucionalidad. La pregunta es, ¿existen razones debidamente fundamentadas para pensar que la ley viola principios consagrados en la Constitución del Ecuador? Bueno, yo creo que en el caso de la Ley de Integridad Pública sí tenemos algunos problemas de constitucionalidad, básicamente formal. Porque recuerde usted, Luisa, que cuando el presidente de la República presenta originalmente esta propuesta, la hace básicamente refiriéndose a materia de contratación pública. El proyecto reformaba gran parte del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ocurre que en el transcurso, en el camino, tengo una bulla ahí que no me Por permite, favor, tenemos digamos, una bulla, seguir. me Sí, indican. tengo una, A alguien está ver, hablando por detrás alguien y está no deja que hablando podamos por conversar. detrás, me indica. ¿Podemos por favor verificar qué está pasando, compañeros? No sé si ahí sigue usted escuchando la voz que indica que... Ahí, Ahí, ahora sí, ahí, repitamos por favor ahí estamos bien. para no perder la idea. ¿Existen, le preguntaba yo, estimado doctor Quintana, razones que fundamenten el pensar en que la ley de integridad pública estaría violando principios de la Constitución? Y le decía a Luisa que sí, básicamente hay unos problemas de inconstitucionalidad de carácter formal, es decir, vicios en el procedimiento de formación de esta ley. Recuerde que originalmente el presidente Noboa presenta el proyecto de ley y este proyecto de ley se limitaba exclusivamente a reformar aspectos derivados al Sistema Nacional de Contratación Pública. Esa era la propuesta del presidente Noboa. Pero ocurre que en el proceso de formación de la ley, a nuestros, yo le diría, no tan bien formados legisladores, se les ha ocurrido esta idea de ir agregando algunas materias que no tienen ninguna conexión con la contratación pública. Y entonces usted vio que, por ejemplo, a Castillo, al legislador Castillo, se le ocurrió que en este proyecto de ley teníamos que agregar el tema del juzgamiento penal de menores infractores con penas como las que se aplican para los mayores de edad o los adultos. Se le agregó aspectos relacionados con reformas a la ley de la Contraloría General del Estado. Terminamos agregando aspectos derivados del Código Monetario y Financiero que tienen que ver, por ejemplo, con la transformación del régimen de la economía popular y solidaria o de las cooperativas que conocemos en instituciones del sistema financiero reguladas ya no por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, sino por la Superintendencia de Bancos. De última hora metimos, como si esto fuese un verdadero plato de chaulafán, querida Luisa, reformas a la ley de movilidad humana para establecer algunos cambios en el régimen de deportación, obviamente de ciudadanos extranjeros, reformas al Código Orgánico Integral Penal. Entonces tenemos un primer problema de constitucionalidad porque el artículo 136 de la Constitución exige que todos los proyectos de ley, incluyendo por supuesto los urgentes en materia económica, deben cumplir con este requisito de la unidad de materia. La unidad de materia no se refiere a que usted en el proyecto de ley, si va a reformar, tiene que reformar un solo cuerpo normativo. No, puede reformar diversos cuerpos normativos. Pero la Corte Constitucional ha determinado que la unidad de materia se cumple o se verifica siempre que usted tenga una conexión lógica, teleológica, temática entre los diversos cuerpos normativos que se regulan en estos proyectos urgentes en materia económica. La gran pregunta que hay que hacer acá es, ¿qué relación tiene, por ejemplo, el juzgamiento penal
a menores infractores con la contratación pública. ¿Qué relación temática tiene la deportación de extranjeros con la contratación pública? ¿Qué relación tiene las reformas al Código Orgánico Integral Penal con la materia de contratación pública? Entonces usted tiene transversalmente un problema de constitucionalidad por violar este principio de unidad de materia. Y otro aspecto, y con esto concluyo esta primera parte, es que se fueron agregando estos temas, muchos de ellos sin cumplir con el requisito constitucional de 2 debates como manda el artículo 138 de la Constitución. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el Código Monetario y Financiero, lo que tiene que ver con la ley de movilidad humana, son aspectos que se incluyeron en el segundo debate sin haber contado con un primer debate. Incluso se viola el artículo 62 de la ley de la función legislativa, que establece que cuando en el segundo debate algún legislador propone cambios de último momento, se tiene que suspender la sesión, ¿no es cierto? El proyecto vuelve a la comisión que estaba tratando el proyecto de ley para procesar esos cambios. Y una vez que esos cambios se procesan, se retoma la sesión y se toma debate. Acá no pasó eso. Entonces, lamentablemente, un proyecto de ley que en su origen era bueno, porque el proyecto que envió el presidente Noboa tenía reformas profundas, positivas, para transparentar el sistema de contratación pública, termina desdibujado en manos de una Asamblea Nacional que está liderada, lo debo decir con mucha pena, pero con mucha franqueza también, por un grupo de improvisados que no conocen los elementos básicos del procedimiento de formación de la ley. Y yo creo que eso va a hacer que en algún momento, tras estas demandas que se han presentado la semana pasada, ayer otras 2 demandas, pues indiscutiblemente creo que hay aspectos de esta ley que van a ser declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional. Doctor Quintana, algunas reflexiones a propósito de lo que usted ha señalado. Por lo que usted manifiesta, y es usted el conocedor de la temática, porque usted, siendo un hombre de derecho y doctor en leyes, es especialista, es un constitucionalista. Se trataría, de acuerdo a estas precisiones que usted ha señalado, usted lo ha llamado chaulafán, la prensa lo llama popurrí, porque pues efectivamente es una mezcla de todo un poco, desde reformas en temas penales, justicias, de movilidad humana, de servicios públicos, de entidades financieras, seguros petroleros y hasta impuestos. Lo que era en primera instancia una propuesta presentada por el Ejecutivo de 17 páginas, hoy tiene 150 y finalmente entró en vigencia. ¿Esto será suficiente, lo de forma, más que de lo de fondo, en cuanto a los cambios o reformas que se han hecho y que se han incorporado en este conjunto que forma la nueva ley de integridad, para invalidarla en todo su conjunto, o la Corte Constitucional podrá solamente invalidar esos artículos polémicos que han dado pie o paso a las demandas de inconstitucionalidad? A ver, es que los problemas de esta ley no solamente se refieren o tienen que ver con vicios formales o del procedimiento de formación de esta ley de integridad pública. Digamos, eso es lo que ha llamado más la atención, porque evidentemente ha habido una alteración grosera del procedimiento establecido en la Constitución y en la propia ley orgánica de la función legislativa. Pero ya, claro, si usted se pone a revisar con detenimiento los problemas de fondo que plantean estas nuevas reformas o esta ley, también tenemos algunos predicamentos. Y voy a empezar aclarando que yo conceptualmente, Luisa, estoy de acuerdo, por ejemplo, con el juzgamiento penal de menores infractores, con las leyes con las que se nos debería juzgar en el evento que así ocurra a los adultos. Yo sí estoy de acuerdo en el hecho de que si un muchacho de 10 u 11 años tiene el valor de empuñar un arma de fuego y disparar contra alguien por robarle un celular, ese muchacho difícilmente va a ser rehabilitado y es una persona que se ha convertido a esa corta edad en un delincuente, y desde mi punto de vista tiene que ser juzgado como tal. Lo que yo cuestiono es que esto, que debía generar un debate, como ha dicho además la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las reformas penales deben tener un debate mucho más amplio, más pausado, precisamente porque está en juego la vida, la libertad, la integridad física de las personas.
esto no podía haberse tratado dentro de este proyecto de ley. Pero además tenemos problemas que hay que zanjar. Ecuador es suscriptor, por ejemplo, de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y concretamente el artículo 40 de esta convención proscribe el tratamiento penal con reglas que se aplican para los adultos, para aplicarlas o tratarlas respecto de menores infractores. Entonces, creo que vamos a tener ahí unos tropiezos, porque además a esto usted tiene que agregarle que se trata de una Corte Constitucional con un notorio sesgo ideológico respecto de esta clase de temas, como por ejemplo el juzgamiento penal de menores infractores. Por eso creo que fue hasta una irresponsabilidad haberlo incluido de la manera en que se incluyó, porque se genera en la ciudadanía una expectativa de que con esto vamos a, digamos, reprimir el delito, aunque ese delito sea cometido por un menor de edad, y eso probablemente no va a ser así. Entonces, puede ser que la Corte declare la inconstitucionalidad también por el fondo de estos temas que preocupan. Por ejemplo, pasándome, porque como esta ley se pasa de coles a nabos, nos toca hacer lo mismo. La eliminación de la facultad de la Contraloría General del Estado para emitir informes de factibilidad y previos en los procesos de contratación pública, algo que en Ecuador siempre estuvo vigente, salvo cuando gobernó Correa. Entonces resulta que ahora estamos haciendo lo mismo que hizo Correa, eliminar la facultad de la Contraloría de hacer un control previo de los procesos de contratación pública. Eso viola, a mi juicio, el principio de transparencia y de responsabilidad de los servidores públicos y de las decisiones que se toman en el ejercicio de la función pública. Tenemos problemas con el sistema de cooperativas, porque mal o bien el régimen de la Constitución establece la posibilidad de constituir estas instituciones que se regulan por este esquema de la economía popular y solidaria. Entonces, hacer que se transformen forzosamente en instituciones financieras, digamos, puede trastocar algunos, principios y normas que están establecidos en la Constitución respecto del régimen de economía popular y solidaria. Ahora, como usted ve, yo no creo que a través de estas demandas y de las demás que se seguirán proponiendo sin duda alguna en los siguientes días, la Corte tenga que por sí mismo declarar la inconstitucionalidad total de este proyecto de ley, o ya de esta ley de integridad pública. Me parece que lo que tiene que ver con la propuesta inicial del presidente, es decir, todo lo que tiene que ver con contratación pública, no tiene problemas de constitucionalidad. Fue tramitado en doble debate, era la materia original, es materia económica, y creo que en el fondo no tenía vicios de inconstitucionalidad este proyecto. Entonces yo creo que la Corte sobre eso no va a terminar pronunciándose, y más bien, porque la magistratura tiene esta competencia de, digamos, de algún modo, delimitar el análisis constitucional que va a hacer de esta ley a aquellos aspectos en los que la Corte encuentre que hay vicios de inconstitucionalidad, ya sea formal o ya sea por el fondo, de tal manera que la Corte tiene dos posibilidades ahí. Uno, expulsar la norma del ordenamiento jurídico por estimarla inconstitucional, o dos, salvaguardar el contenido de esta norma, pero dándole una interpretación, o lo que nosotros llamamos emitiendo una sentencia interpretativa o manipulativa. Por ejemplo, sustrayendo de los artículos aquellos elementos que la Corte encuentre que son inconstitucionales para efectos de no expulsar o no invalidar el total de la norma. Todo, digamos, queda en manos de la Corte Constitucional. Pero claro, cuando tenemos vicios de inconstitucionalidad por la forma muy groseros como los que detectamos en esta ley de integridad pública, es muy complicado salvar su contenido, de tal manera que creo que, salvo el tema de contratación pública, el resto de ingredientes que se le agregaron a este chaulafán mal hecho van a ser expulsados del ordenamiento jurídico, sin temor a equivocarme. Luisa, ¿cómo puede ser posible que usted reforme, por ejemplo, la ley de servicio público y se establezca que el servidor público que supere las evaluaciones con carácter de satisfactorio va a ser desvinculado de la institución? Es decir, con ese nivel de improvisación se ha legislado aspectos tan importantes. ¿Cómo puede ser que mientras la Constitución en el 228 garantiza la estabilidad laboral de los servidores de carrera administrativa en el sector público, el legislador haya eliminado el artículo 89 de la famosa LOCEP, eliminando el régimen de estabilidad
contraviniendo el 228 de la Constitución, pero es que lo único que se le pide al legislador es abrir la Constitución antes de sentarse a redactar los proyectos de ley. Y creo que en esto la Asamblea nos está debiendo y nos está debiendo un montón. Doctor Quintana, si usted me permite, dos puntualizaciones. Cuando el presidente envía la propuesta, el proyecto, que hoy ya es ley, y en la Asamblea se incorporan otros temas que no estaban, eran parte de la concepción inicial de la propuesta. Luego esta pasa nuevamente y la devuelven al Ejecutivo, y el Ejecutivo la puede vetar parcialmente o la puede vetar totalmente o en su defecto, como ocurrió, dijo, ok, adelante, publíquese en el registro oficial. ¿Allí también no hubo un error? Sí, creo que hay un apresuramiento por parte del presidente de la República, sumado a que, y lo he dicho igual respetuosamente, pero creo que el presidente de la República no tiene secretario general jurídico en la presidencia, porque un asesoramiento jurídico adecuado le habría recomendado al jefe del Estado la corrección de estos vicios para evitar que la Corte Constitucional luego tenga que declarar notorias y evidentes inconstitucionalidades de esta ley. Y usted bien anota, cuando se aprueba el proyecto de ley en segundo debate, esto pasa, como manda el 139 de la Constitución, a manos del presidente de la República. Y es el presidente de la República, como se suele decir, en su calidad o condición de colegislador, que tiene esta gran posibilidad de corregir los errores o los vicios que o en los que el proyecto de ley pudiese incurrir. Yo esperaba que el jefe del Estado corrija estos errores, estos vicios a los que nos hemos referido usted y yo en esta conversación, pero lamentablemente al día siguiente de que se aprueba el proyecto de ley, el presidente lo manda a publicar en el registro oficial sin ninguna clase de objeción. Lo adecuado habría sido que el presidente formule objeciones por razones de inconstitucionalidad a este proyecto de ley para que antes de que entre en vigencia la Corte, conociendo esas objeciones por inconstitucionalidad, haga un control preventivo, corrija y acoja las objeciones que a juicio de la Corte habrían sido procedentes y ese proyecto de ley se publique sin estos errores constitucionales. Podía haber presentado también una objeción general, digamos, por razones de conveniencia, de orden parcial, para que la Asamblea Nacional vuelva a conocer el proyecto de ley y de algún modo se allane, de ser posible, a las observaciones que el presidente pudo haber hecho. Es decir, el jefe del Estado tuvo en sus manos la posibilidad de corregir este desacierto de la Asamblea Nacional, pero no lo ha hecho. Entendemos que, claro, como el presidente hoy tiene esta mayoría pegada con babas en la Asamblea Nacional, pues de algún modo han intentado no entrar en este conflicto que vimos en la última parte del anterior periodo legislativo, donde la Asamblea aprobaba una ley y el presidente la objetaba totalmente. Pero ahora estamos pasando al otro extremo, donde la Asamblea aprueba lo que se le viene en gana, atropellando todo lo que puede del texto constitucional, y el presidente simple y llanamente da su anuencia. Entonces, claro, como el presidente no ha formulado las objeciones, se activan los mecanismos de control de constitucionalidad a través de demandas y bueno, de algún modo este tema o la última palabra la va a tener la Corte Constitucional, que espero que esté a la altura de las circunstancias y que bajo ese contexto declare en este y en las dos otras leyes que también están vigentes y que tienen similares problemas de constitucionalidad, la Corte se ponga los pantalones y ya que el presidente no ha querido ponerle un freno al desenfreno de la legislatura, pues bueno, entonces sea la Corte Constitucional la que ponga este freno. Doctor Quintana, bueno, acaba usted de responder también lo que iba a ser parte de una de mis preguntas, si con respecto a la ley de solidaridad y a la ley de inteligencia también habían inconsistencias que estuvieran atentando contra la Constitución. Eso ya entonces me queda claro, pero le hago otra pregunta. Y aquí el experto es usted, yo en realidad soy solamente periodista, pero trato de informarme, pero no soy una conocedora del derecho a fondo como usted. Pero por lo que lo escucho decir, más allá de que
es la Constitución que nos rige, que es la Constitución aprobada, elaborada en el 2008, que es la Constitución de Montecristi. Por lo que lo escucho, entonces, esa Constitución, ¿qué es acaso la mejor que hemos tenido? ¿O simple y llanamente lo que se intenta dejar en claro es que más allá de que tenga muchas inconsistencias o no sea la Constitución perfecta, simple y llanamente es la que nos rige y hay que respetarla? Porque sí quisiera conocer su opinión respecto de esa Constitución de Montecristi, habida cuenta de que hay muchas voces que están en contra de esa Constitución, que dicen ha terminado a la postre de afectar gravemente a la institucionalidad del Ecuador. ¿Usted qué opina? No, ni de lejos, Luisa, esta es la mejor constitución que hemos tenido. Y creo que sobre la mesa está absolutamente claro que esta es una constitución que diseñó el correísmo para efectos de instaurar un gobierno autoritario, autocrático, es decir, concentrador de poder. Y claro, a nuestros políticos de ese cajón de desastre les queda muy bien. Y por eso es que usted a lo largo de todos estos años no ha visto que estas promesas de cambios constitucionales profundos hayan llegado a buen puerto. Yo sí echo de menos que el presidente cumpla su promesa de campaña en segunda vuelta electoral. El jefe del Estado ofreció un proceso constituyente, admitiendo, y creo que en eso tiene razón, que la Constitución es una Constitución que ya no se está adaptando a la realidad que vive el país. Lo que pasa es que acá hemos creído que la realidad tiene que adaptarse a la Constitución y eso no es así. Es decir, es al revés, es la norma jurídica, es la Constitución la que tiene que irse adaptando a las circunstancias políticas, sociales, económicas que se van dando, digamos, conforme el tiempo avanza y las sociedades también evolucionan. Y estamos viendo que hay muchos aspectos de esta Constitución que se están empezando a convertir en una suerte de camisa de fuerza. Por ejemplo, temas de prisión preventiva. Vamos a enfocarnos solamente en los asuntos de seguridad. Por ejemplo, esto que estamos debatiendo del juzgamiento penal de menores de edad y otros aspectos más. La crisis que atraviesa la función judicial en gran medida no es del todo culpa de la Constitución, pero en gran medida obedece a este diseño institucional pernicioso, donde es la política la que interviene en la configuración del Consejo de la Judicatura, que finalmente es el órgano de vigilancia y de gobierno de la función judicial. Entonces, fíjese usted con estos tres ejemplos muy prácticos, cómo es que la Constitución finalmente es una suerte de camisa de fuerza. Y por eso yo le decía que echo de menos el ofrecimiento, la oferta de campaña del jefe del Estado, porque claro, parecería ser que ahora, como tenemos una coyuntural mayoría en la Asamblea Nacional, se deja de lado, ¿no? El ministro de Gobierno dejó de lado mucho esta posibilidad de convocatoria a una constituyente, porque se cree que con la Asamblea Nacional haciendo las cosas como se están haciendo, que es al buen tuntún y mal, las cosas se van a mejorar y lamentablemente la crisis institucional solo se está ahondando. Y creo que tarde o temprano la realidad al presidente le va a estallar en la cara y va a tener que volver al discurso de proceso constituyente. Entonces, uno, creo yo, y lo dejo muy claro, que esta es una de las peores constituciones que hemos tenido en la historia política y constitucional del país. Si nos sentáramos aquí usted y yo a conversar, seguramente nos quedamos hasta mañana analizando qué otros aspectos le están haciendo daño al país en muchos de sus áreas, ¿no es cierto? Dos, creo que el presidente tarde o temprano va a tener que verse, aunque no quiera, obligado a avanzar a un proceso constituyente. Esperemos que no le pase lo que le pasó a Lasso y que ese proceso constituyente se convoque muy tarde, cuando seguramente la imagen del gobierno se vaya desgastando, la aceptación popular ya no sea la que tiene ahora, a un mes o mes y medio de haber iniciado este periodo de gobierno. Y digamos, bueno, creo que además las decisiones que va a ir tomando la Corte Constitucional sobre estos proyectos de ley, donde muchos de estos elementos probablemente van a ser declarados inconstitucionales, le van a hacer ver al presidente la necesidad de cambiar de texto constitucional. Por eso somos pocos, pero seguimos habiendo voces que creemos que hay que avanzar a un proceso constituyente, Luisa, dejar atrás esta norma autoritaria y concentradora de poder que se llama Constitución 2008,
y, digamos, discutir un modelo de país, un modelo constitucional que se adapte y se acople a las circunstancias actuales, sobre todo en los temas económicos, en los temas de seguridad y en los temas judiciales. Gracias, doctor Ismael Quintana, por su comparecencia esta mañana aquí en WQ Noticias, Noticiero Nacional. Espero en un futuro próximo volver a conversar para abordar este tema de la emergencia en el ámbito poder judicial del país. Sería interesante conocer sus puntos de vista respecto de cómo lograr despolitizar la justicia y recuperar la justicia en el Ecuador. ¿Sobre qué pasos considera usted vitales deben de darse para lograr esa justicia que todos anhelamos? Que tenga usted un buen día. Un abrazo, querida Luisa, y mil disculpas por el tema de la cámara, no sé qué pasó. Buenos días. Buenos días, un abrazo, gracias. Amables oyentes y televidentes, gracias por seguir en nuestra sintonía. Vamos a ir a una breve pausa, pero cuando volvamos estaremos tratando el tema de la remisión tributaria con una experta en el tema, Noema Ceballos. Ya regresamos.